un ingeniero civil de formación que también ha sido presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y actualmente es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Estoy hablando de César Fernández, bienvenido, quien ha trabajado en dos de las principales fuerzas políticas de nuestro país. Estoy hablando, anteriormente estuvo en el PLD, hoy día está en la Fuerza del Pueblo. Y siempre ha tenido esa narrativa enfocada en el desarrollo y en la planificación a largo plazo. Entonces, bienvenido César, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, gracias a ustedes porque primero me siento generación X, entonces estamos en la X, pero en la generación X de la X. Yo respeto y mucho y recuerdo con mucho cariño esta emisora y sobre todo estar con talento como ustedes y con la modernidad aquí en la transmisión. Así que felicito y exhorto, le deseo lo mejor a esta nueva etapa de la X. 102 ya multimedia. Bienvenido a casa Gracias. entonces. Bienvenido. Gracias. Quería preguntarle respecto a ese andar, ese trayecto que tiene, ese caminar, ¿cuánto hay de visión y cuánto hay de estrategia en ese camino? Mira, yo pienso que la vida te va forjando en el camino. Mi alma mater es el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, que yo digo que es una máquina de vapor de hacer profesionales. Entonces me condicionó la mente a pensar rápido, a pensar bien y a mirar lejos en el camino, porque cuando vas muy rápido no puedes mirar cerca porque te caes. Entonces, Es como la canción de Silvio, que no se puede estar mirando solamente el pie porque se tropieza más para se adelante. tropieza más para Y adelante. tampoco se puede mirar solamente hacia allá porque entonces se jode el pie. Entonces el INTEC me formó, imagínate, me gradué de ingeniero en 3 años y 3 meses, eso es totalmente muy rápido. Hice especialidades, luego hice especialidades fuera. Trabajé entonces en una empresa norteamericana que me formó con el pensamiento de resultados, con el pensamiento de planificación. O sea, lo que íbamos a hacer el año que viene lo planificamos este año. Y luego tuve la suerte, entonces fui al sector privado, trabajé también con una empresa francesa que vino al país de telefonía, le construyó mi empresa todo lo que hizo esa empresa. Y de ahí entonces, me pellizcó la política y entré al lado de la persona que yo pienso que es la más visionaria en nuestro país, que es el doctor Leonel Fernández, que me enseñó a pensar en el futuro. Nosotros le decimos thinking forward en inglés, pensamos hacia adelante. ¿Por qué? Porque cuando llegas a una posición, sobre todo de dirigir el Estado, no puedes llegar a pensar cuando llegas al Estado. Debes de pensar antes y tener todo un plan de qué vas a hacer, porque si no, no lo vas a lograr. Sencillamente el día a día te come. Y de ahí nace el proyecto que para mí es el proyecto de investigación más serio y más importante que tiene la República Dominicana, que se llama República Dominicana 2044. Y se trata brevemente de que nosotros en el año 2012 le dijimos a todos los dominicanos del país, cuando te digo todos los dominicanos que están representados en puestos que se electos, es decir, los senadores, los diputados, los alcaldes y regidores y todas las organizaciones de la sociedad civil, cámaras de comercio, clústeres de turísticos del país entero. Durante 4 años hablamos con ellos. Primero, ¿cuáles son las necesidades de tu provincia y cómo tú ves tu provincia en 30 años? Bien, pero yo le tengo una pregunta. ¿Qué de nuevo, además de unas nuevas siglas de partido, ofrece la Fuerza del Pueblo si ya ha sido poder durante 16 años? Entonces, ¿qué nos dice a nosotros que no van simplemente a repetir los mismos vicios de la política que hicieron durante esos 16 años? Excelente pregunta y me encanta, de verdad que sí. Lo primero que te digo es que aprendimos de los errores. No es que no cometimos errores cuando gobernamos, lo hicimos, pero aprendimos de ellos. Y lo que ofrecemos nuevo, nosotros tenemos 57 secretarías en el partido. Y esas 57 secretarías están trabajando permanentemente en las políticas públicas que el país necesita, no solamente evaluando los problemas de ahora, como un partido de oposición que somos, pero sino planteando las soluciones. Y la combinación de la experiencia que tiene nuestro partido, aquellos que gobernaron junto al presidente Fernández, incluyéndome a mí, pero con una camada de jóvenes, como el caso de Omar Leonel Fernández, que está ahí, que es un activo de nuestro partido, pero como Omar, hay cientos de jóvenes y jóvenes mujeres brillantes, inteligentes, que se han formado con todos esos programas de becas que el presidente Fernández facilitó en sus gobiernos y que los gobiernos subsiguientes han seguido facilitando. Entonces, toda esa experiencia con la tecnología,
con este tema de inteligencia artificial. Ya la política es, la inteligencia artificial no solamente es una herramienta para la política, pero también la hace vulnerable. Pero es que con muchísimas cosas. no importa cuántas herramientas, cuánta actualización tecnológica haya, si se va a seguir con el caudillismo de siempre, con el culto a la figura única, que en este caso creo que podemos, bueno, quizá usted no lo va a decir, pero yo estoy completamente convencido de que Leonel Fernández es el último caudillo que queda y él quiere seguir siendo el último caudillo que queda. No, Entonces, para nada, no, para nada. Te digo la verdad, mira, Leonel Fernández va a Balaguer con internet. Tan sencillo como eso. tuve la oportunidad, como lo mencionaste al principio, y tengo un amigo que me acompañó. Somos amigos y seguimos siendo compañeros, aunque estemos en partidos diferentes, pero tuvimos la oportunidad de, por ejemplo, en el PLD, sin tener familia política, sin ser hijo de un político, sin tener una ayuda, yo tuve la oportunidad de hacer mi camino político, siendo un ingeniero que viene del sector privado. Y lo mismo en la Fuerza del Pueblo, he podido hacer mi camino, pero hay muchos jóvenes que han hecho su camino y que hoy son titulares de secretaría, que hoy son nuestros representantes en organismos internacionales, jóvenes de 22, de 23, de 24 años se están formando. Evidentemente, la razón de ser de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández, ese es el faro al cual seguimos, pero eso de caudillismo no existe. Yo quiero... César, sin embargo, hay una discusión importante dentro de la Fuerza del Pueblo y hacia lo externo que genera presión, que es la pregunta de si ya está claro para todo el mundo que el candidato presidencial del 2028 vuelve a ser Leonel Fernández o si hay oportunidad para otro y si ese otro únicamente pudiera ser Omar, que creo que es lo que la gente ve, de que este proyecto solamente tiene la sigla de Leonel Fernández o si pudiera tener otro apellido. Tú sabes que a veces me dicen, mira, tú sabes mucho de política. Yo digo a la gente, no, yo no sé de política. Ahora yo la entiendo. Entonces, evidentemente, cuando tú hablas de esos temas en este momento, entonces hay gente, no me refiero a usted. No me salgas huyendo. No, pues, pero si tú me dejas llegar. Hay gente que no entiende la política. ¿Y a qué yo me refiero? Lo primero que yo aprendí en la política son los procesos y los tiempos. Eso es lo primero. Y eso me lo enseñó a quien yo sigo políticamente, que es Leonel Fernández. Si tú ves, yo le decía a alguien el otro día, ¿de qué pueden atacar más a Leonel Fernández? De nada. Lo han atacado de todo. De nada. Bueno. ¿De qué le falta? No, ¿qué le falta por el presidente? Ok, ya. Okay. ¿Qué no se ha dicho? ¿Qué no se ha dicho? Ok. Ya. Y ha sido lo suficientemente resiliente para marcarte en una encuesta y para ser un posible presidente de la República. Entonces, cuando tú ves eso es porque él ha sabido manejar los tiempos y ha sido tenido la paciencia. Entonces yo te digo lo siguiente, ¿qué es la Fuerza del Pueblo? La Fuerza del Pueblo es un partido que tiene apenas 5 años de formado. Es un partido que en 5 años es la segunda fuerza política en la República Dominicana, segunda mayoría en el Senado y segunda mayoría en el Congreso, con 5 años de formado. Para que tú tengas una idea de qué son 5 años en política, al PRD le tomó 23 años ser gobierno, 1939, 1962. Sí, pero es que el contexto era otro. Por favor, vamos a contextualizar la cosa. Porque estamos hablando de un contexto de trujillazo. No, fíjate, acuérdate que como yo empecé, hay que entender la política. Ajá. Generalmente todo el que te dice que una cosa o que la otra es que no le entiende. Ve movimientos sociales en redes y cree que eso es política. Eso no es política. Entonces, el PLD, con Bosch, con Leonel, con Danilo, con toda esa gente tan importante, él le tomó 23 años, del 72 al 96. El que más rápido lo ha hecho es el PRM, que lo hizo en 7. Ya la Fuerza del Pueblo lo está haciendo en 5. Y en 7 también seremos gobierno. ¿Por qué? Porque hemos entendido la transformación. ¿Esa que te refieres? Ya no es la política de antes. Ya no hay prohibición de la libertad de expresión. Ya no hay preso político. Eso pasó. Ahora la lucha es otra. Ahora, por ejemplo, tú te das cuenta, yo me río mucho con el tema de las candidaturas independientes. Yo conversaba con el promotor de las candidaturas independientes, una persona que respeto y quiero muchísimo, un joven brillante. Alberto Fiallo. Alberto Fiallo. Don Alberto Fiallo, estuvimos en un panel y él me decía que él propuso lo de las candidaturas independientes porque a él le quitaron una senaduría. Digo, o sea, un asunto personal. La política no puede ser algo personal, la política es algo colectivo. O sea, yo estoy en un colectivo para hacer transformaciones en el país, no para que César tenga un beneficio personal. O sea, la política no es así. Entonces, bueno, los independientes muy bien y tienen derecho, yo lo reconozco. Ahora tú vas a venir cada 4 años porque tú quieres ser senador, porque tú quieres ser presidente. ¿Y qué va a pasar en los otros 3 años? Hoy, por ejemplo, no hay elecciones.
Y a una comisión de la Fuerza del Pueblo y una comisión del PLD están en el Consejo Económico y Social. ¿Haciendo qué? Haciendo el equilibrio en un sistema democrático con la participación de los partidos políticos, Ahora, que es el rol que tenemos. yo le pregunto, No me respondió. César, Yo le iba a decir, la pregunta volverá. pues yo le pregunto ahora esto. Leonel Fernández, si bien es cierto, la principal fuerza opositora sacó un 30%. La Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo. Bueno, Leonel Fernández como candidato. O sea, aquí va mi pregunta. Leonel Fernández, si hubiese estado con Danilo al lado, unido, ¿estuviese marcando mejor, igual o peor? Una de las cosas que yo aprendí más en política con el presidente Leonel Fernández es no especular. Ni con lo que no pudo pasar, ni con lo que va a pasar. Eso no te lo puedo contestar, porque no pasó. Pero entonces, te reformulo la pregunta. ¿Le gustaría a César trabajar de la mano de nuevo con el PLD y con Danilo Medina? Yo no tengo ningún problema. De hecho, yo fui de los propulsores de la pasada alianza. Y trabajé con, por ejemplo, de mi partido, como técnico en el área de ingeniería, acompañé a Domingo Contreras en su campaña, en todo lo que hizo. Yo no tengo ningún problema. La política, por eso digo, la política hay que entenderla. Una mayor parte de los últimos años fue dentro del gobierno del PLD, donde en su momento el doctor Leonel Fernández fue la cabeza del país. Entre las cosas que sucedieron a través de los años, que tal vez hoy vemos esas consecuencias, está el que nos dimos cuenta que hay mucha duplicidad de funciones. Es decir, hay tal vez más entidades que hacen tal vez lo mismo, pero entonces al final no sabemos quién hace qué. Y hace poco usted propuso la creación de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, que si bien es cierto, en los últimos años nos hemos dado cuenta como las emergencias son primordiales. El director del COE, la verdad es que yo nunca lo había visto tanto en mi vida como en los últimos 5 años, cuando eso era tal vez una entidad que no conocía tanto. Las emergencias son reales y se necesitan, pero existe la pregunta y la duda. ¿Eso será necesario tener una nueva entidad cuando ya existe el COE o cuando ya existe el Ministerio de la Vivienda, que debe de velar por cierta seguridad, sobre todo a nivel de infraestructura, que es un tema muy continuo que hemos tenido en los últimos meses luego del Jet Set? ¿Es necesario una Dirección General de Protección Civil y de Emergencias? ¿Otra entidad en base a cosas que tal vez ya deberían de regularse? Te explico. A raíz de la tragedia del Jet Set, la Fuerza del Pueblo designó una comisión mixta. Hicimos una fuerza de tarea, como se dice, mixta, con ingenieros, arquitectos, planificadores, especialistas en mitigación de desastres, legisladores y abogados para el tema de las leyes. Cuando estudiamos el tema rápidamente, nos dimos cuenta que esa dirección que estamos proponiendo estuvo originalmente en la ley 8702, correcto, del 2002. Disculpen el cruce. Y esa ley fue una propuesta de Leonel Fernández a raíz del ciclón George en el 98. Cuando el presidente, estando en el ejercicio del poder, se topa con el ciclón George, dice, bueno, pero hay que buscar unos fondos de emergencia. No estaban contemplados en ninguna ley, ni amparados en ningún reglamento. Entonces él propone esta ley que no se promulga hasta el 2002. Y esa Dirección de Protección Civil, con un nombre quizás diferente, en ese momento estaba en la ley. Pero por unos celos de funcionarios del gobierno de Hipólito Mejía, sacan el puesto. Nosotros tenemos la ley original. Cuando rápidamente estudiamos este tema del desastre del Jet Set, pero no solamente el Jet Set, estudiamos la caída del puente de Pontón, estudiamos la caída de los muros del paso de nivel de la Gómez, entre varias infraestructuras que estudiamos. Nos dimos cuenta que habían sacado eso de ahí. Sencillamente, ¿qué hicimos? Lo modernizamos, lo actualizamos, lo llevamos al marco de la actual Constitución y estamos proponiendo que se vaya de vuelta. No estamos proponiendo una ley nueva, es sencillamente que dentro de esa ley entonces se incluya ese organismo que una vez tuvo. Y además que la ONESBIE, que es la institución del Estado que actualmente está para supervisar las edificaciones públicas con respecto a sismo, se le amplíe, que el decreto se modifique y también pueda evaluar edificaciones privadas, pero no solamente se limite a sismo, sino que se limite al riesgo estructural de la infraestructura. A propósito de eso, César. Y perdóname, excúsame, y esta institución sería totalmente financiera sostenible por ella misma, y lo explicamos en el proyecto de ley. No se quedó en un enunciado en un partido,
sino que una semana después fuimos al Senado e introdujimos el proyecto de ley. A propósito de ese tema y de ONESBIE, que ya se está a la espera del informe sobre la tragedia del Jet Set, quisiera saber tu valoración sobre cómo se ha llevado ese proceso de investigación y si hay plena confianza de que el resultado de esa investigación, en términos de procedimiento, va a arrojar un informe que sea creíble, que tenga la credibilidad suficiente. Tú sabes que como ingeniero, inmediatamente ocurre algo así, uno se preocupa y uno investiga. Y de hecho, hay muchos foros, evidentemente privados, porque si no somos parte de ninguna comisión o tenemos acceso a una información, no es prudente en el marco de una investigación revelarlo. Ahora, lo que aprendí después de la tragedia es que ningún juez de la jurisdicción que le toque el caso puede fallar a menos que ocurran tres cosas. Y esas tres cosas es que el perito que pone el demandado, el perito que pone el demandante y el perito que pone el Estado Dominicano a través del CODIA se pongan de acuerdo con el resultado de si hubo una falla técnica, si hubo una negligencia o qué fue lo que hubo. Es decir, hay tres técnicos que tienen que ponerse de acuerdo. Entonces, desde mi punto de vista de ingeniero, para que tres técnicos, yo te represento a ti, represento a Pamela, ¿verdad? Paloma, perdón. Y tú representas a un tercero para ponerse de acuerdo. Si no es con la verdad, es imposible de hacer. ¿Pero confiarán en el resultado? Yo confío plenamente en el resultado. Yo tengo otra pregunta. Luego de haber tenido una trayectoria en el PLD, ¿qué le hace abandonar al PLD e irse a la Fuerza del Pueblo? ¿Fue una decisión basada en principios o fue simplemente estrategia política? No, basada en principios. Yo viví, ¿Cuáles? Bueno, en los principios de la moralidad, de la ética. Entonces yo viví en carne propia lo que ocurrió. De hecho, pude explicarlo al país. Así con un micrófono como usted me está viendo, tuve la responsabilidad de explicarlo, representando al sector político que en ese momento estaba, que no éramos un partido, éramos un sector político dentro de un partido político. Lo entendí. Vuelvo al entendimiento. Entendí lo que pasó y sencillamente, bueno, el líder que yo sigo decidió irse y yo no lo pensé en mucho tiempo y me fui. Sin embargo, yo recuerdo, y me recuerdo muy bien, cuando usted habló, yo sé que no fue fácil. O sea, no solamente para Leonel Fernández, yo sé que para usted, porque lo conozco a través de un amigo, Eduardo Germeno, y usted se fajó mucho por ese partido. Y yo sé lo mucho que usted trabajó. ¿Qué tan difícil fue para usted tomar esa decisión? Porque a veces uno dice, bueno, me fui con mi líder o me fui por principio, pero para usted personalmente, abandonar el partido, ¿qué significó? Bueno, significó dejar parte de mi vida detrás, porque cuando entré a la política entré con un sueño. El sueño del pensamiento de Bosch, el sueño del pensamiento de Duarte, a construir una casa. Me dieron albergue en esa casa, me dieron la oportunidad de aprender de la política, de entenderla, de participar en un gobierno. Para un joven como yo entré y tuve 2 posiciones en el gobierno que me permitieron abrir mi mente, me mandaron a estudiar fuera. Es decir, el PLD fue toda una gran oportunidad y por supuesto que duele. Pero también dejé muchos amigos que aunque nunca nos desconectamos, nos mantuvimos conectados, pero también uno dejó mucha gente ahí que uno quiere mucho y aprecia mucho y luchamos juntos también con esa gente. A mí se me ahogaron los ojos con el discurso de Leonel, ¿oíste? Sí. Claro, loco. ¿Por qué? Porque es difícil, o sea, ahí se le vio a él que él dejó, en ese momento, él dejó la política a un lado. Y realmente, tú puedes pensar lo que tú quieras de Leonel, pero es como dice César. No fue su ego, realmente. No fue su ego el que se que lo vio... hizo separarse. Viejo, si a uno le da vaina cuando uno se gradúa o cuando ya se separa un grupo de trabajo, imagínate tú tener que dejar, no por razones ajenas a ti, el partido que tú tantos años trabajaste y viste crecer y viste ser fortalecido, que llegaste a ser presidente con él y tenías un sueño de que pudiera seguir a la mano de otro y no pudo ser así, independientemente de la razón. Pero es que cada quien tiene su tiempo. Yo creo que Leonel Fernández ya cumplió con su cometido, ya tuvo su tiempo y tiene que darle chance tiene que ver, por ejemplo, otro. Él no estaba, o sea, él no se fue ni siquiera siendo presidente. Él se fue. Bueno, se fue siendo el candidato que no dejaron que yo creo que podemos coincidir en que ni César ni Ico van a ser lo suficientemente objetivos hablando de Leonel Fernández, ¿verdad? Uno es las antípodas del otro. Tú sabes que quería preguntarle a César su opinión sobre la inversión pública en la República Dominicana, porque justamente Magín Díaz escribe en El Caribe sobre ese tema y su preocupación
de que el pago de intereses de la deuda ya ha venido superando la inversión pública y que los países que han visto esa tendencia normalmente tienden a perder competitividad, a perder espacio económico y, bueno, a generar algún tipo de crisis. ¿Qué opinión te merece? ¿Y qué tú crees que está generando eso desde el punto de vista del Estado? Todas estas obras sin terminar, todas estas obras pendientes. Mira, estoy viendo el tiempo, queda poco tiempo. Voy a hacer lo más breve posible. Mi primer artículo de opinión hace muchos años en el periódico El Listín Diario habla de la importancia de la inversión del Producto Interno Bruto, del porcentaje del Producto Interno Bruto en infraestructura. Y habla, el BID, la CEPAL hablan de 5%. Nosotros nunca hemos llegado a más del 3% en inversión porque hay muchas demandas en el país. Pero la inversión más baja en los últimos 20 años ha sido la del gobierno del presidente Abinader y el PRM, que anda por debajo del 2%. Es decir, es absurdo. Pero lo peor, le comentaba yo a un amigo antes de entrar aquí, es que de lo que decides invertir en gasto de capital, que es muy poco, de eso no lo inviertes todo por falta de gerencia. Y pongo un ejemplo rápido. Año 2020, 2024, en el presupuesto tenían 200.000 millones de pesos para gasto de capital, para obras, para que la gente entienda. Y solamente ejecutaron 175.000 millones. Esos 25.000 millones le hacían falta a la circunvalación de Navarrete, a la de San Francisco de Macorís, a la línea 12 del metro. O sea, por incapaces de lo poco que tienen para invertir, no lo invirtieron. ¿Cómo afecta? Bueno, ¿y a qué se debe? Bueno, se debe a que tú tienes un sobresubsidio social en el país. Tú tienes la brisita de Navidad, tienes el bono de febrero para la escuela. No entiendo por qué en febrero si la escuela empieza en agosto. Tienes el cariñito de mamá. Tú tienes una cantidad de ayuda social innecesaria que se utilizó para movilizar gente en las elecciones o para no movilizarla, para una de las dos. Entonces, si tú estás gastando, por ejemplo, yo recuerdo, salieron a una reforma fiscal, una modernización fiscal buscando 122.000 millones de pesos, el 1.7 del PIB. Muy bien, pero usted, en el año 2024, solamente en el subsidio eléctrico lo llevó de 86.000 millones de pesos a 120.000 millones. Ahí usted tenía el 50%, si usted hubiera ahorrado, de esa reforma fiscal. Pero eso no es nada. En estos 4 años aumentaron la nómina de empleados públicos en 100.000 empleados, 120.000 empleados. Eso le cuesta al Estado 135.000 millones de pesos. Yo le pregunto a usted, ¿han mejorado los servicios públicos? No. Entonces, los agentes que usted metió ahí no ha sido beneficioso. Pero eso, además, ellos lo que están haciendo es repetir lo mismo que hacía el PLD. ¿Cuál es la diferencia? No te lo pongo fácil. Mira, desde Balaguer. Pero es verdad, viejo. Desde Balaguer hasta Danilo, la nómina pública incrementaba un 10% cada año. En solamente los 4 años de Luis Abinader, cada año aumenta un 25%. Entonces no es lo mismo. Esto están haciendo 3 veces lo que se hizo. Nosotros creamos un plan social real, un plan de ayuda social con la tarjeta Solidaridad, que estaba acompañada del PNUD, donde se verificaba que los niños iban a la escuela, que estaban vacunados, que la madre tenía oportunidad de estudiar, de aprender, de trabajar. Y sí había un aporte. Y esa madre luego salía de ese ciclo de ayuda y ya iba a un trabajo semiformal, iba a un técnico. Es decir, nosotros estamos en un proceso real de transformación. Entonces, ese plan que en un momento dirigió el doctor Rafael Alburquerque y en otro momento la doctora Margarita Cedeño, fue premiado, ejemplar. Nunca hubo robo de tarjeta, nunca hubo pérdida de tarjeta, no aparecieron tarjetas en los colmados, no aparecieron tarjetas en los barrios, no aparecieron gente comprando televisores con 80 tarjetas. ¿Por Eso qué no el ocurrió Ministerio ni Independiente, en el gobierno del PLD. ¿Por qué el Ministerio Independiente no actuó ahí? Muchos escándalos con los planes sociales. Esa es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Y para mí lo más importante es que el presidente Abinader se vanagloria del Ministerio Independiente y eso no tiene que ver con él, teóricamente. Hay algo que es real, que la experiencia no se improvisa y dentro, aunque son un partido nuevo, en su momento estuvieron en el PLD mientras estuvo en el poder. ¿Cuál fue, usted siendo parte de ese anillo y ese círculo cercano del expresidente, el doctor Leonel Fernández? No diga anillo, feo eso. Bueno, pero porque del se círculo. lleva la garita. No, Leonel es Balaguer con internet, lo repito. no.
un Básicamente del equipo de trabajo. Ok, equipo de siendo trabajo. usted parte de ese equipo cercano a través de los años, ¿cuál ha sido el error más grande que ustedes han identificado que pasó en su momento dentro de los años de gobierno que estuvieron por parte del doctor Leonel Fernández y que ahora, si volviesen al poder, dirían, esto lo haríamos diferente? ¿Cuál fue el error más grande y de qué se arrepiente? Cuidado, César, si se apoya a Danilo. No, mira, yo pienso... Cuidado, César. No, yo te contestaría igual que el presidente Leonel Fernández contestó en su momento esa pregunta. Y sería sencillamente que a veces confiamos mucho en una persona que no debemos confiar. No, César, no. Bro. Vamos a ser más No, serios. no. Algo más directo. No, Vamos. César. Vamos a ser más serios. Recuerda, ya estamos en un momento histórico diferente. Vamos, como dije al principio, estamos pensando hacia adelante, no hacia atrás. Gracias por venir Pero a te lo compartir. pedí. Tampoco nos dijo si va Omar o qué va a pasar en el 28. Gracias por No venir se a desesperen, compartir. faltan nada más 2 años y medio, tranquilo. Pues bien, No, por gracias a tercera ustedes, vez. gracias a ustedes Gracias, y César. los felicito. De verdad, y les César. deseo el mayor de los éxitos. La X102 te presentó Un Lugar X.